Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, Señor, que tú has hecho. Te doy gracias, Señor, por tu santa voluntad. Te doy gracias, Señor, porque en ti hay vida. Te doy gracias, Padre, porque hemos recibido el espíritu de adopción y no el espíritu de este mundo. Te damos gracias por la promesa del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues hemos llegado a otra semana. Hoy vamos a tocar la verdad del ser guiado por el Espíritu, ¿ok? Muchas de las veces las personas piensan que ser guiado por el Espíritu es siempre esperar que el Espíritu Santo te diga algo, ¿verdad? Para que tú pongas la palabra en acción. Y eso no es verdad, eso es una vaca sagrada. Porque si esperamos que el Espíritu Santo siempre nos guíe a hacer algo, vamos a seguir esperando, vamos esperando en una silla, en una iglesia, por años y años. ¿Por qué? Porque no entendemos la palabra, no entendemos lo que escrito ya está, ¿verdad? Así es que ser guiado por el Espíritu Santo no es que el Espíritu Santo se va a levantar todas las mañanas y te va a decir, ponte estos zapatos o ponte esta camisa, ¿verdad? Simplemente ser guiado por el Espíritu Santo es caminar en la palabra de Dios. Eso es lo que es ser guiado por el Espíritu. Porque hay muchas personas que, por ejemplo, cuando ellos quieren aprender de sanación o de poder, ellos primero preguntan, pero primero le tengo que preguntar al Espíritu Santo si esa persona tiene que ser libre. Eso no es, porque sabemos que Jesús, que cuando Él caminó en esta tierra, ¿verdad? Él fue sanando y fue liberando a todo que fue oprimido por Satanás. Es la misma tarea que tenemos aquí en este mundo. Dice aquí, vamos a ir al Salmo capítulo 32, versículo del 8 al 9. Vuelvo a repetir, Salmo capítulo 32, versículo del 8 al 9. Y dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. Así es que Dios no nos va a dejar ahí a ver cómo tú te haces, ¿verdad? Él nos va a dar una guía, y esa guía es el Espíritu Santo. Sabemos que todas las escrituras fueron inspiradas por Dios, fueron por el Espíritu Santo. Así es que afuera de eso, ¿verdad?, es no estar en la palabra. Tenemos que entender que el Señor nos ha hablado a través de su palabra, pero desafortunadamente hay mucha gente que piensa que constantemente está escuchando por el Espíritu, pero no está leyendo la palabra. Y si uno no está leyendo la palabra y entendiendo lo que está aquí, entonces el Espíritu Santo no es el que te está hablando, te está hablando otro espíritu. Porque vamos a decir, ¿verdad?, que va a haber un enfermo enfrente de ti, o va a haber una persona que está oprimida, y de repente tú escuchas que el Espíritu Santo, ¿verdad?, te dice, no liberes a esa persona porque Dios no quiere que la libere. Ese no es el Espíritu Santo, hermanos. Ese es otro espíritu que te está diciendo que no hagas las obras del Señor, que te está diciendo que desobedezcas lo que ya está escrito en la palabra. Así es que, hermanos, tenemos que entender, vuelvo a repetir, que ser guiado por el Espíritu es simplemente caminar en la palabra, caminar en lo que ya está hecho. Dice aquí el resultado de tener el Espíritu de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo del 11 al 19. Romanos 8, versículo del 11 al 19. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿verdad? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Texto griego original: porque todos los que son constantemente guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros he de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es guardada a la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Así es que todo aquel que ha recibido el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todo aquel que constantemente es guiado por el Espíritu son hijos de Dios. Por eso que decimos, ¿verdad?, que nuestras emociones no dictan nuestro caminar con Dios, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad final sobre todo cristiano. No es mis opiniones, no son las opiniones del hombre, sino lo que el Señor ya estableció en su palabra. Por eso que dice en Salmo 119, 89, que su palabra ya está establecida en los cielos. Así es que nuestro trabajo es establecer la palabra aquí en la tierra. Pero si constantemente estamos sentados esperando a que el Espíritu Santo nos hable y que nos guíe constantemente a hacer algo, nunca vamos a hacer algo. Yo escuché un testimonio de un hermano que antes de llegar a este mensaje, él era católico y dice que por muchos años él esperó domingo tras domingo que el Espíritu Santo o que el Señor le dijera qué hacer. Pues claro que estaba esperando porque él no estaba obedeciendo la palabra. Pero bueno, llega un momento en el que somos ignorantes a la palabra, ¿verdad? Somos ignorantes a lo que el Señor está diciendo. Y muchas de las veces solamente queremos escuchar al predicador, queremos escuchar al pastor, en vez de nosotros ir a la palabra por nosotros mismos y poder entender. Si usted tiene el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu Santo mismo le va a dar revelación de la palabra. Pero si ni siquiera tomamos el tiempo para tomar la Biblia y leerla, entonces ¿cómo el Espíritu Santo puede trabajar en usted? No puede. ¿Por qué? Porque seguimos en necedad y queremos que otras personas, lean la palabra por nosotros o que nos dé dirección. No hay nada malo en eso, por eso es que hay maestros, pero hay algo de malo cuando nosotros no checamos por nuestra cuenta lo que dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también dice que el Espíritu Santo, su trabajo de Él es recordarnos cosas. Así es que si no leemos la palabra, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a recordar de una palabra que necesitamos al momento? Vamos a decir que hay una persona que está en el hospital y de repente, como hay tanto pánico, ¿verdad?, a veces uno como que no está enfocado, pero de repente el Espíritu Santo le dice: poner la mano a los enfermos y ellos sanarán. Oh, ok, te voy a poner la mano a los enfermos y ellos van a sanar. ¿Por qué? Porque eso ya lo leí y el Espíritu Santo me está recordando, ¿verdad?, de su palabra. Pero vuelvo a repetir, si no tomamos ni el tiempo para checar su palabra, lo que dice, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a recordar de algo que no hemos leído? Algo que no hemos entendido todavía. Es por eso que es importante leer su palabra y leerla a través de la mente de Jesucristo.
No a través de la mente humana, no a través de una mente que quiere comprender todo y poner todo junto y todo perfecto. No, deja que el Espíritu Santo trabaje a través de ti y Él te va a dar la revelación. Una de las cosas que me da risa es que hay mucha gente, y he conocido a mucha gente, donde para ellos, si ellos no preguntan constantemente al Espíritu Santo qué hacer, están en pecado. Y me pongo a pensar yo, y cuando ellos estaban en el mundo, ellos le preguntaban a Satanás, ¿o puedo tomar? ¿Puedo fumar? ¿Puedo ser mujeriego? Claro que no, porque tenían la naturaleza de Satanás, tenían la naturaleza del mundo. Ellos simplemente lo hacían. Iban a tomar, iban a fumar, iban a ser mujeriegos, etcétera, etcétera. Ahora que tenemos el ADN del Señor, tenemos el Espíritu Santo y tenemos que preguntarle todo al Señor, a algo que ya está escrito. Ahora no escuchen lo que no estoy diciendo. Va a haber ocasiones donde tal vez tengas una decisión grande que hacer en tu vida y le tienes que preguntar al Señor por dirección, ¿ok? Pero algo que ya está escrito, que ya te dijo qué hacer, ¿le estás preguntando? No se debe de preguntar. Y ni siquiera en la Biblia vemos que los discípulos o el mismo Jesús le preguntó a nuestro Padre, hey, ¿puedo sanar a esta persona? Nunca lo hicieron. Ellos simplemente, ¿verdad?, fueron y ejecutaron el poder. Ellos simplemente fueron y caminaban en la palabra. Simplemente. Esto no es difícil, lo hacemos complicado. ¿Por qué? Porque a veces la gente se quiere ver más espiritual. Es que si yo escucho al Espíritu Santo todo el tiempo y me está guiando todo el tiempo, soy más espiritual que otros. No, eso es ser un necio y muchas veces dicen es que uno tiene que ser humilde. Ese es no ser humilde, es simplemente no obedecer la palabra de Dios. Queremos muchas veces el poder, pero no queremos la palabra. Queremos escuchar del Espíritu, pero no queremos estudiar la palabra. Entonces, ¿cómo podemos caminar en el Espíritu si constantemente estamos caminando en la carne? Y pensamos que estamos caminando en el Espíritu, en realidad no. Vamos a leer aquí, voy a repetir, Romanos, dice aquí, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Texto griego original, porque todos los que son constantemente guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros he de manifestarse. Versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardada a la manifestación de los hijos de Dios. Ahora vamos a ir a Juan, capítulo 16, versículo 13. Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere,
y os hará saber las cosas que habrá de venir. El concepto del texto griego original para ser lleno o guiado por el Espíritu es el de ser influenciado hasta el punto de acción. Vuelvo a repetir, ser influenciado hasta el punto de acción, tal como el estar lleno de ira, ¿verdad? Así es que ese es el concepto, ¿verdad?, de caminar y ser guiado por el Espíritu, ser influenciado. ¿Influenciado por qué? Por el Espíritu. ¿Influenciado por qué? Por la palabra. Influenciado hasta el punto de acción. Así es que voy a repetir, tus emociones van a subir, van a bajar, van a cambiar cada minuto, pero la palabra nunca cambia. Y es de la misma manera que nosotros tenemos que caminar al día con día, no importando lo que pase. Y no te estoy diciendo que esto va a pasar de un día a otro, ¿verdad? Porque tenemos que entrenarnos constantemente. Por eso que dice la palabra en Romanos 12:2, que renovemos nuestra mente a la palabra de Dios. Porque si constantemente no estamos entrenando nuestra mente y haciendo la palabra, estamos en un error. Y constantemente, si seguimos haciendo eso, poco a poquito vamos a ir caminando conforme a la carne y no al Espíritu. Es por eso que es importante ser entrenado constantemente a toda situación. Y no te voy a decir que hay veces donde todo es fácil, ¿verdad? No, hay veces que hay golpes, hay veces que hay buenas, hay malas, ¿verdad? Y podemos reflexionar y decir, no, en este momento yo caminé en la carne, yo no actué en el Espíritu. Así es que para la otra lo vamos a hacer mucho mejor. Para la otra vamos a entrenarnos, ¿verdad? Y sabemos que en nuestro espíritu todo está completo. En nuestro espíritu ha sido renovado. Es nuestra alma que todavía tiene que ser renovada. Es nuestra mente, ¿verdad? En nuestra alma están nuestras emociones, el entender. Así es que si nuestra alma no está alineada con el Espíritu, entonces no vamos a caminar en lo que son las cosas del Espíritu, sino vamos a caminar conforme a la carne. Entonces, hermanos, vuelvo a repetir, es muy importante saber lo que la palabra dice, para que nosotros caminemos acordando a como dice la palabra, no a mi opinión, no a la opinión de otro hombre, porque eso lo dije la semana pasada. Puede haber ministerios y otras iglesias donde podemos discutir todo el día sobre opiniones, sobre esto me trabajó así, pero, o sea, se basan a sus experiencias, pero no se basan a lo que dice la palabra. Por eso que decimos que la autoridad final de todo cristiano es la palabra de Dios, no importando qué. Hasta mismo Dios dijo que los cielos pasarán, la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Su palabra sigue firme. Amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Voy a repetir, Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convertirán en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? Antes de seguir leyendo, noten aquí cómo el enemigo lo primero que vino a hacer fue atentar su identidad. Y es lo mismo que el enemigo viene a hacer. ¿Tú clamas que eres un hijo de Dios? Ok, déjame ver qué puedo hacer. Y vas a ver si no vas a hablar mal de Dios. ¿Verdad? Es por eso, voy a repetir, que debemos de saber la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu. Y vean cómo el Señor respondió una y otra vez al demonio con la palabra. Y él siguió firme en lo que él tenía que hacer. Dice aquí, él respondió y dijo: escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es de la misma manera que nosotros vivimos. De toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra que escrita ya está. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre él pináculo de templo y le dijo, si eres hijo de Dios, echa abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Vamos a reflexionar aquí, ¿verdad? Dice aquí, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora fíjate cómo el mismo demonio le está respondiendo a Jesús con la palabra de Dios. Dice aquí, y sus ángeles mandarán acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Quiero que reflexionemos aquí también, porque si nosotros no entendemos la palabra o leemos la palabra, el enemigo siempre va a mandar a otra persona que se hace pasar por un profeta, por un maestro, pero la palabra nos dice que va a haber falsos profetas, falsos maestros, falsas manifestaciones. Así es que si una persona viene y le dice todo esto de verdad, pero una mentira así, todo es una mentira. Y queremos que pongamos atención aquí, porque si el mismo demonio se lo quería hacer a Jesús, ¿usted cree que el demonio no va a intentar con nosotros? ¿Verdad? Dice aquí, versículo 7, pues le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Dice, esta fue una experiencia única, ya que Jesús tuvo que ser probado como nosotros. Y Él nos dijo que oráramos para ser llevados a la tentación. Así es que, hermano, no tenemos que hacer oración al Espíritu Santo para que nos lleve a tentar el diablo, ¿verdad? El diablo constantemente nos está tentando, constantemente Él está en guerra con nosotros. Al momento de que usted recibió salvación, al momento de que usted recibió a Jesucristo, desde ese día hay guerra espiritual. Y es por eso que muchos cristianos se preguntan, pero ¿por qué yo paso por todo esto? ¿Por qué es que el Satanás siempre me está afligiendo? Es porque no han entendido todavía lo que escrito ya está. Así como Jesús, ¿verdad?, lo ha dicho aquí, escrito ya está. Le voy a platicar una historia. Cuando yo le di mi vida al Señor, yo tenía muchos resentimientos, tenía muchas cosas en el pasado. Y una vez, de repente, estaba sentado en el sillón y de repente me llegó un pensamiento de mi niñez. Me llegó pensamientos de cuando la gente me rechazaba, cuando no tenía amigos, etcétera, etcétera. Muchas cosas que yo pasé desde niño. Y automáticamente fui a un closet, me encerré y empecé a orar. Le digo, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Si yo te he entregado mi vida, yo estoy en ti, no entiendo, supuestamente yo tengo que ser libre. Y el Señor respondió y dijo, en primera, lo que tú sientes y lo que tú estás pasando es porque todavía no se lo has dado a mi hijo. Él murió por ti, así es que dáselo a mi hijo. Y en segunda, dice, tus inseguridades son falta de conocimiento de saber quién tú eres en Jesucristo. Porque yo no sabía, a pesar de que yo estaba ya con el Señor, yo no entendía lo que escrito ya estaba. Yo no entendía quién yo era en Jesucristo.
Y ese es el problema de mucho cristiano hoy. El problema es de que son afligidos porque ellos no entienden lo que ya está en la palabra. Por eso que dice la palabra que cuando alguien viene y planta una semilla y la persona no tiene conocimiento, el demonio viene automáticamente y se lleva esa semilla. Por eso es que tenemos que entender lo que dice la palabra, lo que escrito ya está. Muchas de las veces las personas piensan que el simplemente de hacer una oración es algo como mágico, ¿verdad? Tal vez sí, al momento hay liberación, no estoy diciendo que es mágico, pero a lo que me refiero es que cuando haces oración, el dolor se va, la aflicción se va. Pero muchas de las veces el cristiano no puede mantenerse libre, no puede mantenerse, ¿verdad?, caminar en sanado o ser libre. ¿Por qué? Porque al momento de que usted es liberado y la persona no entiende lo que ha pasado, no entiende lo que el Señor ya ha hecho, al momento de que Satanás viene y te empieza a decir, oh no, tú no eres liberado, tú no eres sanado. Entonces uno empieza a estar de acuerdo con Satanás en vez de estar de acuerdo con el Señor. Y es ahí donde esa semilla empezó a crecer, a crecer, a crecer, hasta que algo peor pasó en su cuerpo o hay más aflicción. ¿Por qué? Porque en vez de responder con la palabra, en vez de responder y caminar en el Espíritu, de ser guiado por el Espíritu, ¿verdad?, seguimos pensando, oh, el enemigo vino aquí, y él no se ha ido, yo no he sanado, yo no sé qué voy a hacer. Y hay mucha gente que sigue llamando de ministerio en ministerio en ministerio, pero nunca llegan al conocimiento de la palabra. Ese es un problema. Ese es un problema, ¿por qué? Porque no podemos llegar al conocimiento del Señor, a la estatura del Señor, si seguimos caminando en miedo. Por eso es que leímos anteriormente que el Señor no te da un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Dice la palabra que es más grande el que vive en ti que el de este mundo. Así es que lo creemos o no lo creemos, porque tenemos que hacer una decisión aquí: o la palabra es verdadera o la palabra no es verdadera. No podemos tener un pie adentro y un pie afuera. No, señores, porque al momento de que tú haces eso, es ahí donde se aprovecha el enemigo. Entonces, nuestro trabajo es siempre hablar con la verdad. Siempre hablar con lo que el Señor ya ha hecho. Le voy a dar otra historia. Hace un par de semanas, y aquí la hermana lo sabe, me dolía una muela, feo, y a veces no podía ni resistir el dolor. Pero cada que yo pensaba en el dolor, se hacía más grande el dolor, que ni lo podía soportar. Entonces yo dije, Señor, si yo estoy pensando en el dolor, eso quiere decir que yo estoy en un solo de acuerdo con el enemigo. Y es por eso que el dolor crece cada que pienso en eso. Pero dije, si eso es lo que pasa, entonces voy a ver qué pasa si me pongo a pensar en la palabra. Había resistencia, pero ni siquiera le hablaba el dolor. Simplemente internamente le hablaba el dolor y me enfocaba en el dolor que había en mi muela. Y yo decía, no, en el nombre de Jesús, por sus llagas yo soy sano. Por sus llagas yo soy sano. Y así decía, y el dolor se iba. Y a los pocos días regresaba otra vez y volvía a hacer lo mismo. Entonces llegó un punto donde como que ya me estaba cansando de hacer lo mismo y no se iba. Pero aún así yo seguía, ¿verdad?, constante, yo seguía parándome pues contra el enemigo. Bueno, gloria a Dios, mi testimonio es de que el dolor se ha ido completamente. Ahora que tomo algo no me duele, y es como te voy a repetir, es como tú te paras, es la actitud que tú tienes hacia el enemigo. Porque el enemigo quiere ver hasta dónde tú quieres llegar. Así como el enemigo intentó con Jesús, ¿verdad? Lo tentó y vino como 3 veces.
Y Jesús siempre respondió con la palabra. Así es que, hermanos, no se dejen por vencidos. No del hecho porque una o dos veces no vieron un resultado. Eso quiere decir que el Señor no está trabajando en usted. Eso no quiere decir que la palabra no es eficaz, sino que hay un enemigo, y porque hay un enemigo hay resistencia. Y ese enemigo hay que expulsarlo con fuerza. Y ese enemigo hay que expulsarlo con la palabra de Dios. Es así como somos guiados por el Espíritu Santo. Vamos a ir ahora a Romanos capítulo 8. Vamos a empezar en versículo 1. Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vuelvo a repetir aquí, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Jesucristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Déjeme hacer una pregunta. Así como yo estaba testificando sobre mi muela, ¿verdad? El del dolor, la infección. ¿De dónde viene eso? ¿Eso viene de Dios? No, viene de Satanás. Por eso viene del pecado y la muerte. Del pecado y la muerte. Por el pecado, ¿verdad? Entró en toda la tierra por parte de Adán. Por el pecado entró enfermedades, por el pecado entró violencia, por el pecado entró varias cosas en este mundo. ¿Y qué trae la enfermedad? ¿Qué trae el pecado? Muerte. Así es que volvemos a leer, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así es que si usted tiene el Espíritu Santo en usted, usted es librado de ese pecado y la muerte, de esa ley. Así es que vida vive en usted. En esa vida abundante está en usted. Pero dice, hermano, yo no sé cómo usted dice eso, pero yo me sigo sintiendo así. Nada ha cambiado. Bueno, vuelvo a repetir, porque no hay un entendimiento de lo que estamos leyendo. Muchas de las veces leemos un escrito, sí, yo lo he escuchado varias veces, sí, yo lo entiendo. Bueno, lo entiende tal vez razonando con la mente humana, pero ¿le ha preguntado al Espíritu Santo que le dé revelación de esa escritura? ¿Le ha preguntado al Espíritu Santo cómo es que usted puede manifestar el poder de Dios sobre usted mismo? Porque eso lo puede hacer usted. Usted puede manifestar el poder de Dios sobre usted mismo. Porque si usted es creyente y Jesús vive en usted, Jesús es el sanador. Jesús, ¿verdad?, es el que sana. Si Jesús vive en usted, simplemente manifieste su poder. Hable la palabra. No solamente hable, sino es la actitud. La actitud como usted camina, la actitud como usted actúa, no importando la situación que está enfrente de usted. Sigamos, capítulo 3. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según a la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no nos vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así es que cualquier persona que le diga, oh, todos somos hijos de Dios, no, no todos somos hijos de Dios. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Y todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios es simplemente la creación de Él. Amén. Dice aquí en capítulo 10, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Así es que caminar en el Espíritu, usted va a obtener paz. Por eso que muchos son afligidos, porque siguen caminando en la carne. Y cuando camina uno en la carne, hay preocupación, ansiedad, en vez de estar pensando en las cosas del Señor. Porque si usted primero hace las cosas del reino, todo lo que usted necesita, el Señor se lo va a dar. Tengo un amigo que en verdad a veces me pone mal, la verdad. Porque él dice que no puede hacer las cosas del Señor hasta que Él sea bendecido. Él dice que él no puede ni siquiera venir a la iglesia hasta que el Señor lo bendiga con un trabajo. Entonces digo, este tipo está haciendo las cosas al revés. El reino de Dios no funciona así. En las cosas del Señor, todo es diferente a como el mundo piensa. Como por ejemplo, la palabra dice que es más bendecido el que da que el que recibe. Pero ¿qué es lo que piensa el mundo? No, mí, yo, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, en las cosas del reino todo es diferente. No es como nosotros pensamos. Igual como dice la palabra, ¿verdad? Que cuando tengamos un enemigo, en vez de repagar con lo mismo, que bendice a tu enemigo. Pero hermano, ¿cómo yo puedo hacer eso? Yo no puedo hacer eso. Bueno, entonces estás caminando en la carne, no estás caminando acordando a la palabra de Dios. ¿Sabe cómo usted puede caminar en poder? ¿Sabe cómo usted puede caminar en las cosas del Señor? Cuando usted empiece a matar la carne. Cuando usted empiece a matar esas... No estoy diciendo que usted va a caminar como un robot, ¿verdad? Porque va a tener sentimientos, va a tener emociones. Pero sus emociones no van a dictar lo que usted hace, sino la palabra de Dios. Y eso es caminar en paz. Amén. Sigamos en versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el que clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que el sujeto en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a nuestras condolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también vivimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque alguno ve. ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo que aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, por el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Vamos aquí a repetir: y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades. Así es que si somos débiles en algo, el Espíritu Santo nos ayuda. Y dice la palabra que si no tenemos conocimiento de algo, preguntar al Señor, ¿verdad? Pero voy a repetir, no podemos preguntar al Señor constantemente algo que Él ya dijo que hiciéramos. Si el Señor dijo, ve y predica, simplemente nosotros vamos a ir a predicar. Nosotros no vamos a escoger quién lo merece, quién no lo merece. Él simplemente dijo, ve y predica. Cuando el Señor dijo, vamos a ir a sanar a alguien o liberar a alguien, el Señor no dijo, a este sí y a este no. Él simplemente dijo, ve y sana a los enfermos. Cualquier enfermo que está enfrente de nosotros, lo vamos a ir a sanar. Cualquier afligido que está enfrente de nosotros, lo vamos a hacer liberado. Esa es la palabra. Y créeme, que cuando empiezas a hacer la palabra, hay una paz sobre ti y un gozo. Yo no entiendo cómo hay personas que constantemente están esperando una palabra directa del Señor para hacer algo y están sentados, sabiendo que hay una necesidad allá afuera. Eso es lo que yo no entiendo. Lo que yo siempre he visto y siempre digo, no podemos siempre estar en un edificio y estar ministrando a las mismas personas sábado tras sábado, domingo tras domingo, cuando hay una gran necesidad allá afuera. Los santos, que somos nosotros, tenemos el Espíritu del Señor, tenemos al Señor, pero hay gente allá afuera que todavía no lo tiene. Y es nuestro trabajo de ir allá afuera, alimentar a los pobres, no solamente con comida física, pero con comida espiritual. Por eso que dice la palabra, no solamente venir con palabras, sino con poder del Espíritu Santo. Y al momento que nosotros hablamos la palabra, el Espíritu Santo ya está trabajando sobre ellos. Pero hermano César, yo no veo que esté trabajando. El Señor no te dijo que vieras. El Señor dijo que nosotros, los santos, caminamos por fe. No por lo que vemos, sino por fe. Porque al momento de que usted va y sale a las calles a alimentar a los pobres, usted ya está plantando una semilla. Ahora el Señor puede trabajar con esa persona. Pero si usted no está haciendo nada al respecto, entonces ¿cómo el Señor puede trabajar en esa persona? Y es así, hermanos, como somos guiados por el Espíritu. Mira, le voy a poner un ejemplo. El niño que está aquí se llama Yura, solamente tiene 12 años. Este chamaquito sale a las calles, sale a predicar, sale a orar por los enfermos y su mamá. Simplemente no hay edad para esto, es solamente para el que dice, Señor, aquí estoy, úsame. No importa si es un joven, no importa si es un viejo, no importa. Hay personas que han escrito al ministerio que tienen 60, 70 años y dije, ¿a dónde ha estado este mensaje toda mi vida? Y ahí, aún así, a su edad,
empiezan a hacer la palabra de Dios. No tenemos ninguna excusa. No hay ninguna excusa para no hacer la palabra de Dios. Usted no tiene que estar predicando en un púlpito para hacer la palabra de Dios. Usted lo puede hacer en un parqueadero, usted lo puede hacer en un Walmart, usted lo puede hacer en las calles, en su trabajo, con su familia. No hay límite. Para el Señor no hay límite. Los límites somos nosotros que le ponemos al Señor. Amén. Vamos a seguir en versículo 28 y dice aquí: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conocí también los predestinó para que fuese hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Diga, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El que no escamitó ni a su propio Hijo, sino que entregó por todos nosotros, como nos dará también con todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, de ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Así es que nada nos va a separar del amor de Dios. Somos nosotros los que nos separamos de Dios. Somos nosotros que al caminar en la carne hay una separación o esa comunión entre el Señor y nosotros. Y es por eso que muchas de las veces, vuelvo a repetir, no caminamos en paz. Caminamos afligidos. ¿Por qué? Porque no estamos pasando tiempo con el Señor. No estamos haciendo comunión con el Señor. Él es el que da la paz. Él solamente es el que da esta paz, ¿verdad? Dice aquí que nada nos va a separar de su amor. Ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni potestad. Nada nos va a separar de ese amor. Nosotros somos los que nos separamos de Él. Por eso es que la palabra y el Espíritu son juntos. La palabra y el poder son juntos. No puede ser nada más la palabra y no el poder. Ni tampoco puede ser solamente el poder y no la palabra. Ni tampoco puede ser simplemente leer la palabra y no hacer la palabra. Van juntos. Al momento de que nosotros leemos la palabra, ok, si la palabra dice que tengo que salir y tengo que predicar, pero hermano César, yo no sé cómo lo voy a hacer. Simplemente salga a la calle, vea al que esté necesitado, dele una palabra, dele una palabra. Es ahí donde usted está cumpliendo lo que el Señor le está diciendo. Te voy a decir una de las cosas: al momento de que usted hace la palabra, el Espíritu Santo a veces que le va a dar una dirección, pero usted ya está haciendo la palabra, no está esperando a que el Espíritu Santo le diga algo. Ha habido veces donde yo salgo a las calles y al momento de que yo ya estoy haciendo la palabra, estoy haciendo oración por alguien,
el Espíritu Santo me está dando una palabra específica para esa persona. Pero yo nunca esperé a que el Espíritu Santo me dijera primero si tenía que orar por esa persona. No, automáticamente yo ya sé que tengo que hacer oración por esa persona, porque Dios no escoge quién y quién no. Automáticamente yo veo la necesidad y voy a ejecutar con la palabra del Señor y el poder de Dios. Es ahí donde el Espíritu Santo me está hablando y me está dando una dirección tal vez específica. ¿Ve? Es así como funciona el Espíritu Santo. Pero si no podemos caminar de la A a la B, entonces ¿cómo el Espíritu Santo le va a hablar? No te va a hablar. Al momento de que tú empiezas a caminar en autoridad, en poder, en dominio, en la palabra, es ahí donde el Espíritu Santo empieza a hablar. Es ahí donde el Espíritu Santo se empieza a manifestar. Es por eso que muchos cristianos nunca ven el poder de Dios, porque no caminan en las cosas del Espíritu. Porque constantemente están pensando en las cosas de la carne. Tenemos que poner nuestra mente, señores, en la palabra de Dios. Que eso es lo que nos hace libre, eso es lo que nos sigue lavando, es la palabra. Amén. Vamos a ir a Hechos, capítulo 16, versículo del 4 al 10. Y dice así: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que había acordado a los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Así que la iglesia eran confirmados en la fe y aumentaban el número cada día. Y atravesar Frigia, la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Luego repetí: y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar por la palabra a Asia. Pero ven cómo ellos iban, y al momento de que ellos iban, el Espíritu les estaba hablando. No fue que el Espíritu Santo les habló primero, sino que ellos ya iban, y a ese momento fue que el Espíritu Santo les habló. Vamos a continuar en el versículo 7. Dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se le permitió. Y pasó junto a Misia, descendiendo a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba porque les anunciamos el Evangelio. Amén. Así es que el Espíritu Santo fue el que dio esa visión, pero sabemos que ellos ya estaban en camino, y es así como el Espíritu Santo pues les habló, ¿verdad? Vamos a ir a Hechos, capítulo 15, versículo del 23 al 29. Vuelvo a repetir: Hechos, capítulo 15, versículo 23 al 29. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, y los hermanos a los hermanos entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando nuestras almas, mandando circuncidores y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo lleno a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a nosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviados a Judas y Salías, los cuales también de la palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, porque os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas os guardéis, bien haréis
pasado bien. Amén. Así es que, hermanos, tenemos que entender que el Espíritu Santo fue enviado a nosotros para ayudarnos a hacer las mismas obras del Señor. El Espíritu Santo no fue entregado a nosotros para estar sentados en una silla. Cuando nosotros recibimos poder, recibimos una responsabilidad. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo no es para decir, soy más espiritual, sino el Espíritu Santo nos da sabiduría, el Espíritu Santo nos da revelación de la palabra, el Espíritu Santo nos da fuerzas para hacer la palabra, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo es el que nos recuerda de cosas, el Espíritu Santo es el que nos da tal vez algo que puede venir de Satanás. Y es por eso que tenemos que poner atención a la palabra y a lo que dice el Espíritu. Pero primero que nada, y eso lo he dicho una y otra vez, primero que nada tenemos que saber la palabra y estar en la palabra. Porque si hay otro espíritu que le está hablando a usted y usted no sabe la palabra, usted va a decir que es el Espíritu Santo. Le voy a poner un ejemplo. Hay personas que no leen la palabra y no entienden lo que el Señor les está diciendo. Una persona casada, viene otra persona y siente que el Espíritu Santo le está diciendo, oh no, deja a tu esposa porque me voy a casar con esa persona ahora. ¿Ese es el Espíritu Santo? Claro que no. Pero si no podemos discernir lo que son las cosas del Espíritu, vamos a caminar conforme a la carne. Es como por ejemplo Satanás cuando le ofreció a Jesús los reinos y todo eso, ¿verdad? Son cosas terrestres, cosas de la carne. Pero Jesús caminaba en el Espíritu y respondió con la palabra. Amén. Así es que, hermanos, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por entendimiento de tu palabra a través del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, porque vamos a obedecer tu palabra. Te doy gracias, Señor, que no vamos a estar esperando a toda palabra que nos des tú, sino que simplemente vamos a obedecer lo que escrito ya está. Y al momento el Espíritu Santo nos va a hablar. Te damos gracias, Espíritu Santo, te damos gracias por esa paz, por esa revelación. Te damos gracias porque hemos recibido el espíritu de adopción y no el espíritu de este mundo, donde clamamos, Abba, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, hemos llegado al final, así es que si alguien necesita oración, puede pasar enfrente. Amén.